Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento, porque yo sé que son maravillosas y bueno, y también vienen unas bendiciones espectaculares para todos nosotros. Yo lo siento aquí en mi corazón y si tú también lo sientes, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier situación, por cualquier eventualidad, bueno, en los comentarios del video también lo puedes hacer. Y si quieres una consulta personalizada conmigo, también en la descripción de este video está la manera de contactarte conmigo, mi querido amigo y amiga. Bueno, también te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en Instagram y en Facebook. En la descripción de este video está la manera, están los links directos para que me sigas. Bueno, también quiero comentarles que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, que están en una pareja, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, cariño mío, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Vamos a ver qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Algo especial. Sé honesto contigo mismo, contigo misma. Te están diciendo que hay cierta situación que tú ya sabes que está sucediendo, que está pasando en tu vida, y tú quieres hacerte el de los ojos ciegos, el de los oídos sordos, y no quieres escuchar ni a ti ni a otras personas. Te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Te estás diciendo mentiras para tal vez permanecer en una situación o con una persona que ves que te da, que no te da lo que tú te mereces, que no es lo que no te beneficia absolutamente para nada, que no te ayuda a crecer. Al contrario, es una situación o una persona que te está ayudando a hundirte. Entonces, bueno, si tú crees esto, escribe en los comentarios de este video: yo voy a aceptar la verdad, yo voy a aceptar la realidad y voy a seguir adelante con mi vida. Lo voy a aceptar y lo voy a seguir adelante con mi vida. También te recomiendo en YouTube hay una técnica que se llama las tijeras de podar, que uno puede hacerla para cambiar ciertos aspectos de su vida, que la verdad no está uno muy cómodos con ellos. Bueno, ha sido el mensaje especial para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, también. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento son sentimientos que van como en picada, son sentimientos que van en caída. Es una persona que está angustiada, que está muy desesperada en este momento, en este instante, siente que te va a perder, siente que te está perdiendo. Es una persona que dice, bueno, yo tengo como que cambiar de estrategia para ver cómo recupero la relación con esta persona. Es una persona que está muy asustada porque, bueno, siente que tú, la verdad, como que no quieres mucho seguir con esta relación en este instante. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo, bueno, o sea, estar leyendo a tu persona especial. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que tú siente tu persona especial, espera que no lo dejes tan solo, tan sola, solucionando problemas, dificultades relacionados con la pareja de ustedes. Espera que tú lo acompañes más. Tu persona especial piensa que, o sea, tiene optimismo ya, tiene optimismo definitivamente. Dice, no, yo logro salir adelante de esta situación, logro que esta persona vuelva conmigo, volvamos a tener la misma relación que teníamos antes en un pasado. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, las cosas se comienzan a equiparar, las cosas se comienzan a solucionar entre ustedes dos. Va a llegar algo, una situación que los va a unir a ustedes como pareja, que los va a unir, pero al mismo tiempo, o sea, es una situación como un poco delicada, una situación algo perjudicial, que ustedes dos se van a ver solos, juntos como pareja, solucionando cierta situación. Va a ser algo como bastante serio, bastante grave entre ustedes dos, ya muy seguramente algo relacionado con una persona, tal vez del pasado de alguno de ustedes dos, algo que los va a inestabilizar emocionalmente, pero que los va a unir a ustedes como pareja, como relación. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes dos que están en esta relación. Es una situación que
o sea, como algo complejo, ya, como un poco complejo lo que sucede con la relación de ustedes, porque bueno, en este momento están como bajoneados, pero hay algo que es complicado, que lo que llega a la vida de ustedes y que los como que los inestabiliza, pero emocionalmente, pero que los une como pareja. Bueno, te dicen los angelitos que entenderás un misterio del alma. Te dice que dentro de los 4 días siguientes estés muy pendiente porque va a suceder algo revelador en la vida de ustedes dos y los va a llevar a ustedes como a entender que en esta vida no solamente estamos para trabajar, para las cuestiones materiales, sino que hay algo mucho más allá, hay algo mucho más allá de esta vida y ustedes lo van a entender, mis queridos amigos y amigas. Estén muy pendientes dentro de los 4 días siguientes y dentro de las 4 semanas siguientes, me están diciendo en este momento sus guías espirituales. Bueno, me está diciendo el tarot egipcio en esta carta de la afinidad que tengan mucho cuidado de un hombre, especialmente un hombre malo, un hombre que tiene malas intenciones o con alguno de ustedes dos o con los dos. Bueno, es una persona que quiere hacerlos daño, definitivamente, que quiere hacerlos daños. Tal vez es alguien que está interesado en alguno de ustedes dos, un hombre, y que va a hacer querer, como les digo, como que parezca que uno de ustedes dos es infiel con el otro, pero le va a salir muy mal esta situación. Tengan mucho cuidado porque pueden estarlos lastimando inclusive físicamente. Bueno, pero es una situación de la cual ustedes van a salir reforzados y reforzadas, pero tengan mucho cuidado con este personaje porque es alguien que es malo, pero malo con ganas. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación. Dice que cómo es eso de felices por siempre, y mira que a esta hada le está cayendo fuego del cielo. Te están diciendo que prendas velas, busca en Google o en YouTube acerca de cómo hacer rituales con velas y hazlo para cualquier situación que se te esté presentando. Te está diciendo también esta hada que esto de felices por siempre lo hace cada uno o cada una, o lo hacen ustedes dos como pareja, como relación, que es momento de juntarse, de reunirse, de compenetrarse, de conocerse más, de ser, como les digo, amorosa el uno con el otro, de respaldarse definitivamente. Si ustedes quieren un felices para siempre, bueno, no va a ser como el final de Felices para Siempre de Disney, no lo va a hacer definitivamente, pero sí lo pueden tener aquí en la tierra, ¿ya? No como los cuentos de hadas, no, pero sí una relación bonita, una relación en la cual ustedes puedan crecer en todos los aspectos de su vida, pero van a tener que luchar, porque eso no va a ser por arte de magia así de la noche a la mañana, no, va a ser por arte de magia de su trabajo, de su dedicación como pareja, como unidad. Bueno, y también me está diciendo en este momento sus guías espirituales que ustedes ya saben quién es esta persona, que es muy posible que les vaya a querer hacer daño y que ustedes podrían conjurar eso. El hecho de que algo negativo salga en las cartas no quiere decir que ustedes se queden con los brazos abiertos esperando a darle la razón a la tarotista, no, es para que ustedes tomen cartas en el asunto, alejen a personas, actitudes y situaciones negativas, no solamente para su pareja, sino para ustedes como personas individuales. Bueno, también me están diciendo sus guías espirituales que de darse cierta situación no vayan a actuar de manera agresiva, porque esto se podría salir de las manos y la situación se podría tornar algo seria para ustedes dos. Bueno, también me están diciendo en este momento sus guías espirituales que es momento de atreverse a cierta situación. Si ustedes ven la posibilidad de que ustedes tengan que alejarse de cierto lugar, de ciertas personas para poder tener más paz y tranquilidad, que este es el momento de hacerlo. Tienen el respaldo divino, ya comiencen a hacer un plan y para que las cosas funcionen mejor en su relación. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes que están solteritas y solteritos en esta ocasión, mis queridos amigos y amigas. Al parecer es una persona que le gusta ayudar mucho a los demás, que le gusta poner, mejor dicho, quitarte como el pan de la boca para darle a las demás personas. Es algo muy bonito, es algo muy loable, es algo que, mejor dicho, mira, te están diciendo también las cartas en este día de hoy que hay ciertas
pérdidas económicas que tú puedes estar teniendo o ya las estás teniendo en este momento o las vayas a tener, pero es algo de lo que tú sales adelante, es algo de lo que tú sales adelante. Muy seguramente una amiga de signo Géminis, Libra o Acuario te va a ayudar para esta cuestión. Es alguien que se va a dar cuenta de cierta situación y va a ser como tajante contigo. Tal vez al comienzo a ti como que te cause como cierta cuestión, como cierta desconfianza, pero no, es una persona que te quiere, que te va a querer ayudar a salir de cierto impasse económico que se te puede estar presentando. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, va a haber una situación que te va a decepcionar a ti mucho, 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 pero tú, mira, enfrenta esta situación de esta decepción con cierta persona, ya, con cierta persona que tal vez tú estabas vislumbrando como que podría ser una pareja ideal, una pareja bonita para ti. No, te vas a dar cuenta de ciertas situaciones de esta persona que no te van a cuadrar mucho, pero tú asúmelo de una manera bastante madura. Y bueno, a veces nosotros nos hacemos expectativas o hacemos una imagen de otras personas, pero no son eso que tanto pensamos nosotros en realidad. En cuestiones de trabajo, de proyectos, bueno, te viene el triunfo para ti, te viene éxitos en tu trabajo, en tus negocios, en lo que tú emprendas, mi querido amigo y amiga. También me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con tu salud física. Tienes que cuidarte, tal vez síntomas que estás sintiendo en este momento, dolencias, que te duele aquí, que te duele allá. Bueno, que prestes atención a esas situaciones para que no se te vayan a convertir en algo grave para después. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. ¿Qué dice? Sufrirás una transmutación. Mira, totalmente maravilloso. Viene una época bonita, una época buena, una época de tu volar sobre los problemas y dificultades que se te presenten. Bueno, si algo feo, algo malo te está sucediendo en este momento, es parte de cierto proceso, porque viene algo bonito, algo bueno para ti. Por otro lado, la carta del tarot egipcio me habla de una persona que es como un rival para ti, pero que es una buena persona. Es una persona con la cual tú estás creciendo juntos los dos, y que bueno, y que se están ayudando tal vez a ver el uno y en el otro lo que no deben hacer en ciertas situaciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dice que tú puedes ser tu propio caballero. Tú tienes la fuerza, tienes las capacidades, tienes el conocimiento, tienes la experiencia para salir adelante de cualquier situación. Bueno, si alguien te ayuda, perfecto, pero te están diciendo las cartas que tú eres suficiente para cualquier situación, para mejorar tu vida en todos los aspectos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y bueno, vamos ahora con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Bueno, estás saliendo de una época bastante seria, que estuviste pasando un bajonazo bastante fuerte en cuanto a tu dinero, a tus inversiones, a tu economía. Es una época de la que tú sales bien, ya, sales bien, no pierdas el ánimo. Tal vez hay una persona que te va a querer pedir dinero prestado. Bueno, la verdad es que no lo hagas porque no te lo van a devolver, y en este momento no te conviene tampoco hacer un crédito para ti. Por otro lado, los ángeles me dicen que tu trabajo te traerá abundancia. Viene una época espectacular. Estás a punto de cosechar, mi querido amigo y amiga, aquello que tú has sembrado, aquello que tú has hecho, a pesar de que en este momento tal vez no te está yendo muy bien, pero o esté saliendo un problema. Bueno, viene para ti algo positivo. Te están diciendo el tarot egipcio que tengas mucho cuidado de que aquellos negocios o aquellas actitudes o inversiones que tú estés haciendo en cuestión de tu economía, que no vayan a perjudicar a otras personas. Que si tu conciencia te dice que por ahí no, que esa no es la forma, que esa no es la manera, pues esa no es la forma. Ya hay algo que te dice a ti por dentro. Te dicen las hadas que tú tomes tu propia narrativa, es decir, que tú tomes las manos, que tomes en tus manos tu vida, que no permitas que otras personas te manipulen y que decidan lo que debes o no lo debes hacer, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, te quiero recomendar un ritual especial para la abundancia. Cebolla cabezona o cebolleta, o cebolla grande, blanca, morada, no importa. Cuando tú cocines, o la persona que cocine en tu casa, saque esa cascarita de encima que es como reseca, o bueno, las cascaritas de encima tú las pones a secar en un cuenquito, y los días vienen las vas a quemar. Vas a poner la intención que es para que las quemas, le agradeces a tus divinidades que las quemas para que no falte el dinero en tu casa. Bueno, es algo sencillo y maravilloso y que funciona. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.